Alguien que me diga, yo estoy bien con Dios, pero no apoya a su iglesia. Es como que me digan que un dedo va a sobrevivir fuera del cuerpo. Se pudre, ¿verdad? Así pues, nuestra vida espiritual se desvanece poco a poco cuando nos distanciamos del Señor. Vamos a ver, hermanos, el rechazo y redención de Israel. Qué bueno que ya llegamos al capítulo 11 de este libro. Yo les dije que Romanos era un libro muy exquisito, muy precioso. No sé cuántos le han prestado atención, cuántos se han interesado en leerlo, además de venir a escuchar lo poco que yo les puedo compartir. Y hoy platicaba con el pastor Giovanni, y el pastor Giovanni me dice, le pregunté, ¿está viendo los videos? Sí, pastor, me dice, yo me pongo ahí a escucharlo, dice, son muy buenos, me dice, y me pongo ahí a tomar notas porque me ayudan también a mí. Qué bueno, dije yo. Y, y espero que también sea de provecho para ustedes, que ustedes se hayan interesado por su propia cuenta a leer Romanos. Y que cada clase, yo sé que hay algunos hermanos que toman nota, les haya sido de edificación. Después del capítulo 11, viene lo que es ya de una manera el trato de Dios, o la responsabilidad de la iglesia. Ya el capítulo 12, 13 al 16 habla de la responsabilidad de la iglesia. Pero ya del capítulo 1, que habla de la soberanía de Dios sobre el mundo, sobre su creación, lo miramos, los juicios de Dios que los juicios de Dios, el mundo ya ha sido juzgado desde el momento que dice que Dios lo ha juzgado y le ha endurecido su corazón, a otro dice, por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios lo entregó, dice, a una vida desordenada, pasiones desordenadas. Dios lo abandonó, Dios lo entregó y Dios les dio una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces el mundo de esa manera y por esas razones no puede buscar de Dios, no puede. Alguien me decía ahora, si todos somos hijos de Dios, no se equivoque, vaya a leer la Biblia. Si todos somos dignos de Dios, ¿quién le ha dicho esa gran mentira a usted? Nadie es digno de Dios. Así le dije hoy. Todos somos dignos de Dios. No, nadie es digno de Dios. Nadie merece la misericordia de Dios. Nadie. Si no, dejaría de ser misericordia y dice Pablo, se contaría como salario. Porque si la merecemos, es que Dios ya nos la debe. Ya no sería su favor, su gracia, su misericordia, sino que sería pagar una deuda que Él tiene con nosotros porque somos dignos y porque la merecemos. Vamos a ver el domingo, con la ayuda del Señor, un tema que nos ayude a prepararnos a estos tiempos de mucha confusión religiosa, de mucha confusión religiosa. Bueno, hermanos. El rechazo y redención de Israel. Hemos venido estudiando, como les decía, después del capítulo 1 pasamos al capítulo 2, la justicia y la soberanía de Dios en el caso de Israel. Después en el 3, ¿verdad? Ya entra de una manera general toda la humanidad, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron, y manifiesta ahora su justicia a través de la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 4 habla acerca del ejemplo de la justicia y soberanía de Dios en el caso de Abraham. Después habla de la justicia de Dios, los beneficios de la justicia de Dios en el creyente en el capítulo 5. Después, cómo el creyente responde a la justicia de Dios en el capítulo 6, pecaremos porque estamos bajo la gracia, de ninguna manera. Es la responsabilidad del creyente ante la justicia de Dios y la gracia de Dios. Estuvimos viendo el capítulo 7, el ejemplo de Pablo, la justicia de Dios en el ejemplo de Pablo,
Pablo se ponía a sí mismo como ejemplo acerca del pecado que moraba en él. Y enseñamos sobre que no existen dos naturalezas en un creyente, sino que están las dos naturalezas: el cristiano que ha sido redimido, que ha nacido de nuevo y ha muerto a su vieja naturaleza, y el impío que todavía sigue en su vieja naturaleza. Pero el cristiano no tiene dos naturalezas. Dijimos que tiene una lucha. Tiene tentaciones, tiene provocaciones, pero no tiene dos naturalezas. Hablamos también, creo que ahí también se enseñó sobre el señorío, a quién servir. Hablamos del capítulo 8 también, estuvimos hablando del capítulo 8 y estuvimos hablando de la libertad del cristiano. Y estuvimos hablando, como tres temas hablamos del capítulo 8. Y el capítulo 9 estuvimos enseñando sobre la justicia soberana, la elección soberana de Dios. Allá habla bastante sobre la elección soberana de Dios. El capítulo 10 estuvimos enseñando la justicia de Dios, creo, pero de una manera en la cual nosotros tenemos una participación. Porque hace mención varias veces que ellos ignoraron la justicia de Dios, el pueblo de Israel. En el verso 3 veces menciona la justicia de Dios. Y hablábamos acerca de la entrega, la responsabilidad que tenemos nosotros de haber sido salvos, de compartir con las demás personas sobre la salvación. El hecho que Dios escoja no quiere decir que nosotros no tenemos responsabilidad. Miren qué tremendo, hermano, seguimos batallando con el plan de evangelismo. Y ahí está, yo se lo enseñé en el 10 del verso 15 en adelante. ¿Cómo creerán si no hay quienes prediquen? ¿Cómo creerán? ¿Cómo va a creer la gente si no hay quienes prediquen? Y hermanos, necesitamos incorporarnos al evangelismo. De los que estamos aquí, ¿cuántos nos comprometemos a venir el sábado? Tenemos al hermano Kenneth, tenemos al hermano Ivania. ¿Alguien más? Dos golondrinas no hacen verano. 3, ya por lo menos hace nube. Se viento. ¿Se da cuenta? Mire cómo estamos. Cada vez somos menos. Y cada vez más hay más problemas en su familia. Y de eso ustedes lo saben muy bien. Cada vez hay más problemas en su familia. Porque entre más nos alejamos de Dios y de las responsabilidades con Dios, quizás no le falte el arroz y los frijoles, pero le va a faltar lo principal: paz en su corazón. Bien. 1, ¿cuánto dijimos? 2, 3, 4. Ya vemos 4. 2 parejas por lo menos. Algodón, dijo Yandir. Y vos, Yandir, ¿por qué no podés? Vos vas a ir, infeliz. Sí. Voy a traer a Jordan también. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 12, versos 37. Espero que marquen ese texto, que nunca se les olvide. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 37. ¿Lo tiene? Esto cuando lo leí, honestamente me quebrantó, me conmovió. Mis sentimientos, tal vez que soy débil de sentimiento, frágil, o muy sensible me he vuelto. Yo con debilidades, ¿verdad? Pero fue una expresión muy fuerte para mí. Para mí fue muy fuerte. Y espero, ¿verdad?, que lo sea para usted también. Dice la Escritura:
versos 37. 12, 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. No sé cuántas señales Dios ha hecho en esta iglesia. No digo que por nosotros, la gloria es del Señor, pero me gocé cuando la hermana Doris dijo que las niñas le dieron de alta. Creo que además de haber orado aquí, muchos de nosotros oramos por ella en nuestro hogar, en nuestras oraciones personales. No lo dudo. Pero Dios hizo señal. Y le habíamos dado esa palabra de fe y de esperanza con el hermano Kenneth, del testimonio que él nos dio. Lo compartimos a ella. Son señales. Alguien una vez dio testimonio aquí de que Dios le había dado trabajo, pero no los veo. Dios ha hecho señales de muchas problemas que tal vez estaban viviendo, matrimonios o parejas que estaban peleándose, ahora están en paz. Divorciándose, se han restaurado, se han casado y todo. Y tal vez estaban pensando en separarse y vinieron al Señor y ahora se casaron y están viviendo bien. Dios ha restaurado familia. Tener a Jazmín aquí, tener a Yandira aquí, es una buena señal. Es una buena señal, hermano. Yo no sé si usted, el hecho de que usted esté aquí, entienda que esa es una buena señal de lo que Dios quiere hacer en usted. De lo que Dios quiere hacer en su familia. Lo hemos taloneado a este hombre como que, pero aquí está. Y lo vamos a seguir taloneando. Sí, porque así somos. Ha ido a buscar a Emmanuel también, pero dicen que está trabajando. Leamos todo, hermanos. 1, 2, 3. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Oremos. Dios eterno y Padre celestial, gracias te doy por esta oportunidad que me brindas en tu soberanía permisiva. Me permites hablar de tu palabra. Quiero expresarte, Señor, que cada día te necesito más y necesito más de tu ayuda y tu fortaleza, de tu presencia y tu sabiduría, Señor. No te pido riquezas, ni bienes materiales, ni fama, ni gloria. No te pido, Señor, longevidad, que sé que todo eso tú me lo puedes dar, porque tú creaste todas las cosas y todas las cosas fueron hechas en ti y para ti, Señor. Tuyo es la tierra, tuya es la plenitud de la tierra, y tuyo es el mundo y lo que en él habita. ¿Cómo no nos darás todas esas cosas, Señor? Pero lo que más necesito, Señor, es tu presencia en mi vida. No quiero apartarme de ti, no quiero alejarme nunca de ti. Lo que más necesito es de tu misericordia cada día. Que falte todo menos tu misericordia, Señor. Es más, Señor, la vida, si es posible, apártala de mí, Señor. Pero no me aparte tu presencia,
ni tu misericordia. Prefiero, Señor, que quites el aliento de mi vida, pero no tu Espíritu Santo, mi Dios. Ayúdame a no volverme un incrédulo. Ayúdame que mi corazón no se endurezca. Ayúdame, Señor, a creer siempre en ti, porque no creo en nada más, ni en nadie más que en ti, Señor. Desde que tú me salvaste, desde que tú me llamaste, tú has sido mi único Dios, mi único Señor a quien he servido, con gozo y con amor, Señor. Permíteme terminar con gozo y con amor en esa fe que un día comencé. Para la gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo en el verso 1, estamos hablando el rechazo y redención de Israel. Cuando hablamos del rechazo y redención de Israel, hermanos, estamos hablando del plan profético de Dios. El plan profético de Dios. Hay muchas confusiones, argumentos, enseñanzas sobre Israel. Israel, el pueblo de Dios, Israel, el pueblo escogido de Dios, Israel, la nación santa, Israel aquí, Israel allá. Yo prefiero creer lo que me dice la palabra de Dios. Dios no lo ha rechazado, pero no todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham, sino que se le dijo en tu simiente, en tu simiente. ¿Por qué? Porque Abraham, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Quién me puede decir cuántos hijos tuvo Abraham? 12. ¿Alguien más? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2. 5. ¿Alguien más? Si no me equivoco, Abraham tuvo 7 hijos. Los 2 del hermano y los 5 del hermano. Ismael e Isaac y los 5 hijos que le tuvo Cetura cuando se casó nuevamente. Vayamos a Génesis. A ver, Génesis. Yo lo andaba anotado la vez pasada eso. Ahí en la Biblia, hijo, búscalo. Ya te digo, hijo. Ahora sí ya te digo. ¿Lo hallaste? ¿Dónde está? Dice en el verso 1, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Sinram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Suá. Tenemos 6, entonces serían 8. 8. Y después dice, más adelante en el verso 9, y lo sepultaron Isaac e Ismael, ¿quiénes? Sus hijos. Entonces, ¿cuántos hijos tuvo? Pero no todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham, sino que se le dijo, en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Y la simiente es Cristo. ¿Y por qué decimos no todo? Por ejemplo, los madianitas, ahí aparece Madián, creo, ¿verdad? Medán, Madián. ¿Quién era madianita? El suegro de Moisés. El suegro de Moisés era un sacerdote madianita. Entonces miramos que toda esa parte del Medio Oriente está poblada por la descendencia de Abraham también. Más de Abraham que de Can, que más de Can, más de Abraham. Entonces,
volvemos a Romanos, solo es para un indicador de ver cuántos hijos tenía Abraham, que no solo era Isaac e Ismael, sino que tuvo otros hijos, y él, porque habla de un remanente, ¿verdad? No todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham. Pablo se pone aquí como ejemplo para demostrar en primer lugar que Dios no ha desechado totalmente a Israel. Dios no lo ha desechado, sino que Dios está dándole cumplimiento al pacto que celebró Jesucristo en la cruz del Calvario, con su sangre como vino y su cuerpo como pan. Ahí celebró el nuevo pacto como el cordero inmolado que es. Y en ese nuevo pacto iban a entrar todas las naciones. Un nuevo pacto que estaba anunciado por Jeremías. Un proceso de Israel que estaba anunciado por Isaías, estuvo anunciado por Jeremías, estuvo anunciado por Osea, estuvo anunciado por Miqueas, estuvo anunciado por Nahum. En todos esos profetas menores, usted va a encontrar las profecías de Dios donde Dios dice que va a disciplinar a Israel, pero después lo va a restaurar. Después va a levantar un rey con el cual lo va a restaurar. Y todas las naciones van a llegar a adorar a Sión. Se usa bastante el término Sión, que es la Jerusalén celestial, no la terrenal. Entonces nosotros podemos entender, cuando lean esos libros, que se está refiriendo a un proceso dentro de la línea de tiempo de Dios, que nosotros prácticamente estamos viviendo una historia que ya fue contada. Una historia que ya fue contada. La línea de tiempo en que nosotros nos encontramos ya pasó. Lo que pasa es que hasta ahorita la estamos viviendo nosotros. Pero ya en la providencia de Dios, en la omnipotencia de Dios, en la sabiduría de Dios, en su omnipresencia, todo eso ya pasó. ¿Por qué? ¿Cómo se dieron los acontecimientos del Apocalipsis? Con lujos y detalles. Porque ya Dios lo presenció. Y como ya lo había presenciado, Dios lo que hizo fue mostrárselo al apóstol Juan, para que el apóstol Juan se lo mostrase a la iglesia. Mire que cuando el apóstol Juan escribió esa carta en el primer siglo, en el año 90 aproximadamente después de Cristo, estaban las 7 iglesias. ¿Cuándo desaparecieron esas 7 iglesias? Casi como por el año 900, 900, con las conquistas de los islámicos, los musulmanes. Comenzaron a desaparecer esas iglesias y fueron conquistadas esas tierras. ¿Cuántos siglos? Muchos siglos, pero Dios ya les había dicho lo que iba. Quitaré tu candelero de tu lugar. Fue el anuncio. Ahora miramos que está hablando aquí del rechazo de Israel. Para nosotros esto no es nuevo, porque nosotros podemos ver un Israel corrupto, y no es que lo estemos juzgando, sino que podemos ver que no es el Israel de Dios, no es el Israel que adora a Dios, no es el Israel que sirve a Dios. Y eso lo miramos en el texto. ¿Por qué? A pesar de que había hecho muchas señales, ellos no creyeron en él. ¿Por qué? Su corazón sigue endurecido. Dios sigue en su plan profético. Y miramos que dice Pablo, ¿ha desechado Dios a Israel? ¿Ha desechado Dios? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque aquí estoy yo soy salvo. Entonces no lo ha desechado, yo soy también israelita, yo soy de la tribu de Benjamín, entonces no lo ha desechado. Sino que Dios, dentro de la línea de tiempo, pudiéramos decir, hizo un pacto, que si tuviéramos la pizarra lo hubiéramos ilustrado, una línea de tiempo, dentro de la historia, para que en esa línea de tiempo pudiéramos entender que después de la cruz, Dios tiene un nuevo trato, no solamente con Israel, sino con toda la humanidad.
¿Qué le llama mundo? Mundo, a toda la humanidad. Dice el verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿A quién se está refiriendo? Pregunto. ¿Solo a Israel? ¿Qué dice Romanos capítulo 8 versos 29 y 30? Porque a los que antes conoció, también, y a los que predestinó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia. Y a esto Israel también es parte de la iglesia. Israel no es la iglesia, es parte de la iglesia. Hablando del Israel terrenal, ¿verdad? Hablando del Israel terrenal, el Israel terrenal que conocemos, o los que llamamos judíos, es parte de la iglesia. Ellos no son la iglesia, son parte de la iglesia, así como Pablo se está poniendo como ejemplo, que es parte él de Israel, dentro de la providencia, dentro del plan de Dios, dentro de la restauración de Dios. Para los que creen, sí. Y eso es lo que vamos a ver. Dice, porque ¿qué dice la divina respuesta? Versos 4, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante los Baal. Está hablando de una expresión que le dio Dios a Elías cuando allá en Segundo de Reyes, Elías estaba ahí diciendo, ¿verdad?, que lo iban a matar, que la Jezabel había jurado matarlo porque él le había dado muerte a los sacerdotes Baales, a los profetas Baales, y dijo ahí Elías, en Primera de Reyes, dice, Señor, solo yo he quedado, cuando estaba allá metido Elías en la cueva de Oreb. ¿Qué haces aquí, Elías? Es que solo yo he quedado, Señor, y me persiguen para quitarme. Está equivocado, le dice. Tengo 7,000 rodillas, 7,000 almas, 7,000 hombres y mujeres que todavía no se han doblegado ante Baal. Espero que todavía nosotros seamos parte de ese remanente. El número 7, ¿qué indica? Yo se los dije una vez, 2 veces en enseñanza. Perfección, plenitud. 7 es plenitud dentro de la Biblia. Cuando hablamos de plenitud es todo. Entonces cuando dice tengo 7,000 rodillas, está hablando de una, no exactamente 7,000, sino de una plenitud. Porque todavía lo está diciendo. Si eran 7,000 que tenía solo en los tiempos de Elías, Primera de Reyes, capítulo 19, entonces ya se hubieran muerto, ya no hay más 7,000. Pero tocante todavía para el tiempo de Pablo, dice todavía tengo esas 7,000 rodillas. Está hablando entonces de una multitud, una plenitud multitudinaria que todavía no se ha rendido ante el Dios de este mundo, ante el Dios de este siglo, ante el sistema. Todavía no se han rendido. Están luchando, están esforzándose, están cansados, pero están luchando. Están dando hasta la última gota de su sudor, hasta el último aliento de su vida, pero van de frente. Van de frente. No han doblado sus rodillas ante los Baales, pero sí ante Dios. Amén. Entonces, esa es la divina respuesta. Vamos a ver, hermano, que en primer lugar, la salvación de Pablo demuestra que aún hay un remanente de Israel. Aún hay un remanente de Israel. Cuando hablamos de remanente, es como ¿cómo le pudiéramos decir? De una multitud sacar una porción. Por ejemplo,
el primer remanente de Israel se dio con la liberación o de los persas, la liberación de los persas, cuando Darío firme el edicto que todos los judíos vuelvan a su patria. El edicto de Darío. Firma un edicto. Darío era el rey persa. ¿De dónde lo estaba liberando? Del cautiverio. Viene primero, dijimos que Asiria conquista Israel en el año 700 y pico, ¿verdad? En el 600 y pico, en 3 partes, hasta 1560 y pico, por ahí, viene Babilonia en 3 periodos, conquista a Israel. Primero lo hace tributario, después le establece un rey y después lo extermina a toda la nación. Y estuvieron cautivos por Babilonia durante 70 años. Toda esa generación, la mayoría de esa generación que había sido cautiva, a excepción tal vez de los niños, murió siendo cautivos o esclavos en Babilonia. Pero se levantó una nueva generación en ese cautiverio, porque en esos 70 años murieron los viejos, pero también las mujeres siguieron pariendo, y los que llevaban niños pues iban creciendo. Ese remanente, a eso le llaman remanente, lo que quedó, a como decimos nosotros, el chingaste, por decir así, de lo que quedó de todas aquellas 12 tribus, las 10 tribus de Israel y las 2 tribus que estaban, Judá y Benjamín, que era el reino del norte y el reino del sur, quedó un remanente. Ya no quedó un reino, quedó una muchedumbre, un remanente. Que ese remanente fue el que guió Esdras, Zorobabel y Nehemías a la reconstrucción primeramente del templo, a la reconstrucción de la ciudad, de los muros, y a volver a habitar en aquella ciudad destruida. Ese remanente, ese mismo remanente, esa muchedumbre, no muchos que se burlaban de ellos, los árabes, ese puchito de gente que iba a reconstruir su ciudad, un remanente, es el que se pobló y se creció y era el que estaba en los tiempos de Jesús. Pero después de los tiempos de Jesús, porque no creyeron en Él, y oiga bien, uno debe tener cuidado con lo que dice. Dice Eclesiastés que tu boca no te haga pecar. Cuando estaba Pilato presentando a Jesús y estaba presentando también a Barrabás, Pilato les dijo a quién soltaba, ¿va? De acuerdo a la tradición. Ellos pidieron a Barrabás, ¿y qué vamos a hacer con este Jesús? Crucifíquenle. Pero si este hombre no ha hecho nada que merezca de muerte, crucifíquenle, porque si tú no le crucificas, dijeron los líderes religiosos de Judea, no eres amigo de César. Oiga bien las palabras, no eres amigo de César. Porque él se dice rey y nosotros tenemos solo un rey que es César. Miren, uno debe tener cuidado con lo que dice. Y entonces Pilato dijo, pásenme agua, y ese dicho lo tenemos, anda a lavarte las manos como Pilato. Ahora te lavas las manos como Pilato. Pero Pilato dijo, lavo mis manos en señal de que soy inocente de la sangre de ese justo. Oiga bien, soy inocente de la sangre de ese justo. Yo no lo quiero matar. Ustedes lo están mandando a la muerte porque están apelando al César. Entonces viene, ¿y sabe lo que dijo el pueblo de Israel? Toda la muchedumbre que estaba ahí a una. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso fue en el año 33 aproximadamente después de Cristo. Pasaron aproximadamente 35, 36 años, 37 años, no, 30 años, cuando comenzó una guerra en Jerusalén con los romanos.
Y ahí es donde se da la famosa batalla de la quema de Jerusalén y la destrucción del templo por el general Tito. Porque Vespasiano, que era el papá de Tito y había asumido el trono, Vespasiano, después de Herodes, como él se retira, entonces el pueblo de Israel creyó que había vencido a Roma. Entonces después viene el hijo con más de 80,000 soldados a sitiar Jerusalén. Dicen que ya no habían cruces donde crucificarlos. La pestilencia, el hedor fétido de los cuerpos colgados en la cruz, en las cruces, por los romanos, llegaba hasta las otras ciudades, tal vez hasta Samaria, las otras ciudades. Y fue tanto que el asedio, que la gente comenzó a matarse por el estiércol de paloma para comérselo. 1. 2. Comenzaron a comerse a sus hijos. Y al punto que toda la ciudad fue destruida, quemada. Y los llevaron. Y fue, dice, ese entonces se dio la mayor venta de esclavos judíos en el mundo. Porque todos los que sacaron de ahí no los iban a dejar otra vez como pueblo. Los sacaron y los fueron a vender como esclavos. Oiga bien, eso le pasó a Israel. ¿Por qué? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado con lo que pronuncia nuestra boca. Ellos solos se pusieron la soga al cuello. A los 35 años le estaban cobrando esa promesa que ellos hicieron, ese juramento que ellos hicieron, esa maldición que se echaron a sí mismos. Y sí se las cobraron a ellos y a sus hijos, porque muchos de ellos estaban vivos y también hasta sus hijos estaban vivos. Porque fue 35 años la diferencia. ¿Se da cuenta? Entonces miramos, hermanos, que el remanente de Israel se esparció. Ahora, ¿se desapareció Israel? No. En 1948, el 13 de mayo, vuelve el remanente judío a la tierra prometida, Israel. Y ahí está. Que todos van a ser salvos, solo Dios lo sabe. Pero lo que a mí me enseña es que Dios trata con un remanente, no con todo el pueblo, con un remanente. Y el remanente judío no es el que está ahorita, de ahí va a salir el remanente judío, que es el que va a salir para el tiempo del Apocalipsis. ¿Cómo el tiempo del Apocalipsis? En el tiempo en que vengan a predicar los 144,000 a los judíos. Y en el tiempo milenial que Cristo establezca su reino y se incorporen. Ahí está el remanente de Israel. ¿Por qué? Porque como ellos no son parte de la iglesia y no van a nacer ahorita en el tiempo de la iglesia, quizás no vayan a participar del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, entonces hay un remanente que va a salir de toda esa muchedumbre que está ahí. ¿Estamos entendiendo eso? Dice, ¿qué pues, verso 7, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado? Y los demás fueron, ¿cómo? La pregunta es, ¿quién los endureció? ¿Quién los endureció? Fueron endurecidos. Por eso les leí el texto, y a pesar de que había hecho muchos milagros, muchas señales, no creyeron en él. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido. Cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, cuando nosotros no obedecemos al llamado de Dios, cuando nosotros no obedecemos a la responsabilidad de Dios, a la comunión con Dios, estamos endureciendo nuestro corazón. Estamos endureciendo nuestro corazón. Sencillamente. Por eso les he tratado de enseñar de esto de una manera pausada.
para que nos demos cuenta que no estamos distantes de Israel. Y no estoy hablando de que la salvación se pierde, porque sencillamente dice que lo escogido y los demás que fueron endurecidos. Quiere decir que hablando de la iglesia, y no solo la nuestra, hablando de la iglesia de Cristo, no todos los que están en la iglesia son salvos, ni todos son hijos de Dios, ni todos van a ir al cielo, ni todos gozarán de las bendiciones eternas. Lastimosamente, muchos van a padecer como padeció el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Cuando dice el corazón está endurecido, entonces yo me remonto a la profecía de Jeremías, creo que en el capítulo 31, acerca del nuevo pacto, y quitará el corazón de piedra y os dará un corazón de carne. Cuando dice entonces que su corazón está endurecido, quiere decir que no han nacido de nuevo. Su corazón no ha sido renovado. Por eso les decía, no todos los judíos son descendientes de Abraham. Porque Abraham le dijo, en tu simiente serán benditos. En tu simiente, y la simiente de Abraham es Jesucristo. No es en Jacob, no es en Isaac, no es en Ismael, ni en los hijos de Ketura. En tu simiente, hablando de Cristo. Hermanos, qué lástima que no le creyeron a Cristo. Qué lástima que no le creyeron a las enseñanzas de Jesucristo. Qué lástima que viendo aún las señales no creyeron en Jesucristo. Qué lástima que hoy en día la gente, a pesar de ver la misericordia de Dios, la compasión de Dios, no cree en Jesucristo. Cree en sus posibilidades, cree en sus argumentos, cree en sus justificaciones, creen en su fuerza, creen en su salud, creen en su destreza, creen en sus habilidades, pero no están creyendo en Jesús. No están creyendo en Jesús. Porque creer en Jesús es abandonarse en los brazos de Jesús. Creer en Jesús es como aquella expresión que Él mismo dio al Padre allá en el Sinaí. Padre, si puedes pasar esta copa, o esta hora, o este tiempo, hazlo. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso estuvimos hablando el martes. De aquellos que dicen viajaremos, haremos esto, haremos aquello. ¿Y es que sirve? Creo que fue el martes o el jueves, el domingo, perdón. ¿De qué sirve? Si el Señor le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Nos afanamos tanto en esta vida como si nunca la vamos a dejar. Afánese por Jesucristo, que Él nunca lo va a dejar a usted. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue la promesa que Él dio a su iglesia. Pero ¿saben cuándo les dijo eso? Id y haced discípulos, uno, en todas las naciones, enseñando, bautizándolo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Pablo decía, aquí levanto mis manos, le dijo a los efesios, a los pastores diáconos en Éfeso cuando se despidió en él, creo que en Hechos capítulo 19, que no he rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios. Aquí, con la ayuda del Señor, así se ha hecho. No hemos rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios. Y entonces el Señor Jesús dijo, concluye la oración diciendo, y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo va a estar con nosotros? Cuando cumplamos lo primero que nos dijo. Yo estoy con vosotros, todos los días. La pregunta es, ¿nosotros estamos con Él todos los días? ¿Estamos dispuestos para Él todos los días? ¿Estamos disponibles? ¿Le buscamos a Él todos los días?
o solo los días de culto. Dijimos que en primer lugar la salvación de Pablo demuestra que hay un remanente de Israel. Pudimos ver que la doctrina del remanente lo demuestra, se lo expliqué. La incredulidad actual de Israel está previsto, dice del verso 7 en adelante, del 7 al 10. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Qué es lo que buscaba Israel? La salvación. ¿Y quiénes lo alcanzaron? Nosotros, los escogidos. Y los demás, dice, fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu. ¿Quién los endureció? Dios. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Así está Israel. Vaya a hablarle a los judíos de Jesucristo, los sacan a machetazos, a pedradas. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¿Sabe qué es agóbiale la espalda para siempre? Agobiar una carga, como lastimar, poner una carga sobre el yugo, sobre su espalda para siempre. Dice el verso 11, dice pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Israel recayera? Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Ahora vamos a ver que dentro del plan de Dios existen unos propósitos, por lo menos ahí vamos a ver 3 propósitos. La caída de Israel no fue algo meramente placentero en el sentido de hacerlo por hacerlo, sin ningún propósito, sino que la caída de Israel fue para salvación nuestra. Oiga bien, la caída de Israel fue para salvación nuestra. La caída de Israel o desechar a Israel fue para que nos admitieran a nosotros los que no somos naturalmente judíos. Miramos que dice, pero por su transgresión vino primero la salvación. Por su transgresión vino, ¿qué más? La riqueza del mundo. Y por su transgresión vino la defección. Y su defección, la riqueza de los gentiles. Hablando de nosotros. Es decir, el error que ellos cometen, la equivocación que ellos cometen, la blasfemia que ellos cometen contra Jesucristo, el rechazo contra el Hijo de Dios, fue lo que permitió que nosotros hoy gozáramos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, versos 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Aquí está hablando ya la futura inclusión. Porque nosotros, ¿cuál es el problema que nosotros podemos llegar a tomar? Caer en la religiosidad. Ese es el peligro y es lo que está pasando en la iglesia hoy en día. La iglesia está cayendo en una religiosidad tan horrible que se está volviendo más pagana que la iglesia católica. Oiga bien, la iglesia evangélica está cayendo en una religiosidad tan horrible que se está volviendo más pagana que la iglesia católica. Porque lo que se celebran en la iglesia hoy en día no se celebran en las ermitas católicas. Las ermitas católicas son para dar clase de catecismo, comunión, casamiento y la misa. Y algunas otras cositas. Ahí no es para hacer fiesta,
Ahí no es para celebrar días patrios. Yo nunca he visto una misa que celebre días patrios. Y he visto iglesias que celebran días patrios. He visto iglesias que ponen banderas. He visto iglesias que celebran, ahora están celebrando hasta Halloween. Iglesias cristianas, pastores cristianos, disque cristianos, que escuchamos su música. Me dio mucha tristeza cuando miré ese video y se lo compartí a mi esposa, de Jesús Adrián Romero. Celebrando Halloween y enseñando públicamente, exhortando según él a todos los cristianos que tienen que celebrar Halloween. Y que dejen que sus hijos se disfracen y vayan a pedir caramelos como muertos de hambre a la calle. Triste. Triste. Y muchas iglesias, como lo dijo él, entonces bueno, lo están haciendo. Otras iglesias lo maquillan. Son más hipócritas, porque él lo dijo a cara pelada, no es hipócrita. Es un apóstata, pero no es hipócrita. Hipócritas son aquellos que lo hacen de una manera maquillada. Vamos a celebrar el Domingo Loco, un día antes o un día después de Halloween, o en la semana que está Halloween. El Domingo Loco, y llegan vestidos de trajes de loco. Estoy hablando de iglesias bautistas, las otras pues ya sabemos que están, pero las bautistas que se consideran fundamental, hueso colorado, rajatabla, etcétera, etcétera, que caminan ya con cuerpo angelical, pastores de renombre, de fuego de esto, de la espada de esto, ahí están ya con árbol de Navidad en su iglesia. Las iglesias las están adornando con guirnalda, aquellas de hojitas verdes y rojas. Es que eso es pecado. Ya no les bastó la Navidad, ahora celebran hasta con el árbol allá adentro. Se están volviendo más paganas que aquellas iglesias que una vez salieron y las señalaron y les dijeron que eran paganos, que eran hijos de la ramera. Ahora, ¿hijos de quiénes son ellos? Porque si a la iglesia católica le decían que era ella la gran ramera, porque celebraban a los ídolos, y ahora ellos que le celebran hasta el mismo diablo, ¿hijos de quiénes son? Hermanos, por eso les dije el domingo, vamos a ver si miramos un tema interesante que les ayuda a tener cuidado. Porque la iglesia está prestando más atención a lo que dicen los hombres que a lo que está diciendo el Señor en su palabra. La gente ya no lee la Biblia, solo oye los mensajes o los mensajes cortos, las frases célebres, bonitas, atractivas de aquellas faranduleras pseudopastoras, yo no me atrevo a llamarlas pastoras, son pseudopastoras, pseudopastores, pseudo ministros, pseudo apóstoles, porque no son nada. Miremos aquí, hermanos. Dice, verso 18, ¿qué dice? No te jactes. No te jactes. Somos mejores que ellos, que Israel. ¿En qué? ¿En qué somos mejores? Si estamos igual que ellos en una religiosidad. Miremos. Conformándose solo con un culto a la semana, si pueden. Honrando más los compromisos del mundo que los compromisos con Dios. Sirviendo más al Dios de este siglo que al Dios único y verdadero. Gracias a Dios que libró a toda esta generación perversa de que no fueran comidos por los leones. Porque ¿saben qué? Se hubieran vuelto atrás. La gente que era echada a los leones, dice que cerraba sus ojos y elevaban un himno al Señor. Y lo amarraban a un poste y lo llenaban de brea o de alquitrán o de petróleo que le llaman. Y les prendían fuego y ellos con un himno en sus labios. Si fuera en estos tiempos eso, se queda palmada la iglesia.
se queda palmada. ¿Por qué? No porque los quemen a todos, sino porque todos salen huyendo y renuncian al cristianismo. Renuncian al cristianismo. El problema es que después de este conformismo, vive Dios, que después de este conformismo religioso, vienen los ayes del Señor. Por eso es que el tiempo del anticristo va a ser de ay para la iglesia. No para el mundo, para la iglesia. Para la iglesia. Va a ser de ay. Fue lo que pasó con Israel y quedó un remanente. Israel se había vuelto tan religioso que se había acomodado, hasta se había vuelto a los otros dioses, como están haciendo ahorita la iglesia. Israel, después de ser un dios, una iglesia, un pueblo monoteísta, creía solo en Jehová, o en Adonai, o en Yahweh, como quieran llamarle, comenzó a adoptar otros dioses, Acera, Baal, Seramis, no sé cómo, Tamuz, y comenzó a adoptar muchos dioses. Miremos que el mismo rey Salomón le edificó a la esposa unos altares para que ellas fueran a adorar. Y después de eso el pueblo se corrompió y comenzó la apostasía en Israel. Pero el pueblo de Israel ya adoraba, porque adoraban a la serpiente de bronce. Le rendían culto, le quemaban incienso. ¿En qué terminó Israel? Guerras, desgracia, cautiverio, calamidades, hasta quedar un remanente. Ya ese remanente, al volver a ver atrás, miremos la oración de Daniel, miremos la oración de Nehemías y miremos la oración de Esdras. Esdras capítulo 9, Nehemías capítulo 9, Daniel capítulo 9, confesando nuestros pecados, diciendo: Señor, sí, nosotros hemos pecado contra ti, nosotros nos rebelamos contra ti, nosotros nos olvidamos de tu pacto, nosotros nos olvidamos de tu ley, y por eso es que nos ha sobrevenido todo este mal, y comienzan a reconocer su maldad. A partir de ese entonces, el pueblo de Israel dejó simuladamente de ser politeísta, de creer en otros dioses. Pero ¿qué dice el 18? No te jactes contra las ramas, contra Israel. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su, ¿qué dice? Verso 20. Por su. Si esta iglesia fuera creyente, estuviéramos todos aquí. Pero no creen. No creen que este culto valga la pena. No creen que esta predicación sea necesaria. No creen que los cantos que llevó el hermano sean importantes. Es más, hay hermanos que ni les gusta venir ya vienen a la hora de la predica porque no les gusta estar cantando los himnos. Como que fueran para ellos y no para Dios. Hay hermanos que aquí nomás están. Ya están en su casa fresca, haciendo nada, dando vueltas como el perro ahí. Porque estas casas ni grandes son. De un paso, esto es un cuarto. Párese ahí. De un paso para allá, un cuarto. Un paso para allá, otro cuarto. Un paso para acá, la cocina. Un paso para acá, el baño. Entonces están en el mismo lugar. El cuarto, el otro cuarto, el baño, la cocina, la salida. A un paso está todo ahí. Y no se aburren de dar vueltas en el mismo lugar. Dice, verso 22, mirad pues la bondad, ¿y qué más? La severidad. Dios es amor, pero también Dios es severo. Dios no perdonó a las ramas naturales. Ahora tú que eres una rama silvestre. Si Dios desgajó las ramas naturales para injertar, eso que saben de jardinería, injertar en el olivo natural, injertar la rama silvestre, ¿no crees que Dios es poderoso para desgajar ese tallo silvestre y volver a poner la rama natural en el olivo natural?
Dios es poderoso. Así como cortó a Israel para que nosotros entráramos, también va a llegar el momento en que Dios va a cerrar la puerta a los gentiles para que ahora entre Israel. Por eso se llama el rechazo y redención de Israel. Dice, verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que es un misterio. Ahora ya no es misterio. Por eso Pablo lo está dando a conocer, porque era un misterio, pero ahora no es un misterio. ¿Por qué era un misterio? ¿Cómo el Dios de Israel va a desechar a Israel, a su pueblo? Ya miramos que lo hizo. ¿Y cómo Dios, Jesucristo? ¿Por qué murió Jesucristo? Pero va a llegar el momento que va a ser. Porque es ahí donde la gente se equivoca. Es que Jesucristo murió por todo el mundo. Ahí vamos a ver que no. No. Jesucristo no murió por todo el mundo, no murió por toda la humanidad. Dice ahí por los escogidos. Y vamos a verlo. Porque no me gusta pues atribuirme palabras que vayan a creer que es que el pastor dice eso. No. Dice, verso 25. Pero no quiero, hermanos, que ignoremos este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, después se cierra la puerta. Quiere decir que Dios ya tiene contado quiénes son los que van a entrar. Si ya están inscritos en un libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, ¿sabe Dios o no sabe cuántos somos? Y aquí dice hasta que entre la plenitud. Y después que entre la plenitud de los gentiles, aquel remanente de Dios, aquel Israel de Dios que sacó del mundo por gracia, por misericordia, luego dice, todo Israel será salvo. Amén. Esta es la promesa profética para Israel. Luego, no dice que luego todo Israel, cuando Dios trate con el pueblo de Israel en el tiempo de la tribulación. Miremos esto y terminemos ahí. Dice verso 22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad o el castigo fuerte, la ira de Dios, ciertamente para los que cayeron. Pero la bondad para contigo. Hay una condición. Si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Y a su nombre? Versos 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.